Su gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Se vale saltar. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. ¡Súbalo, súbalo! Demuestra tu gloria, ¡Sí! demuestra tu gloria, demuestra su gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, ¡Sí! demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Aleluya. ¡Ay, santo Dios, aleluya! Así como la salvación es gratuita, el gozo que viene con él no cuesta un chele y no hay peligro. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dame coger un chin de aire ahora. Te sabe cuando uno está fuera de forma. Ay, santo Dios, aleluya. Dios es bueno, hermano. De verdad que uno tiene que aprovechar esos momentos. Y miren, uno no tiene que ponerse a sumar y restar sobre uno si puede o no puede. Porque va a llegar un momento en que realmente tú no vas a poder. Así que si a mí el médico me dijo que lo cogiera suave por causa del corazón, que no ha sido así, que lo coja suave por causa del corazón, pues mire que me vaya al cielo con un gozo, bien gozado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes que este domingo nos hemos reunido para esto. Yo les anuncié la semana pasada o anterior, creo que fue, que íbamos a pausar en el Éxodo para que no se me cansen y entiendan como que tenemos que entrar en cada verso del Éxodo. Así que hoy vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, sí, porque también tenemos que darle un chin de teología y de vida nuevo testamentaria. Así que también quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos y las personas que nos visitan. Amén. En esta mañana. Yo puedo decir, además de Dios le bendiga, puedo decir bienvenido. Solamente más. Gracias, más. Gracias, Max. Que me ayude los demás. ¿Es verdad? Bienvenido. Y yo sé alguna cosita ahí. Así, amén. No lo escuché. Amén. Igualmente podemos decir ahí, Benisuale Tanera. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versos.
Gloria al nombre del Señor, aleluya. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, hermana. El Señor bendiga. Te bendiga a ti, tu familia, tu marido, todo, aleluya. En el nombre del Señor, ¿alguien todavía no lo ha encontrado? Dígame amén el que no lo ha hallado todavía. Ok, usted lo va a escuchar. Gloria al nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Añade bendición a ella, que nos disponemos a compartirla en esta mañana con tus hijos, en el nombre del Señor. Amén y amén. Vamos a ver que hay personas que me llevan a mí el tiempo medido. Un día de esto lo voy a sorprender. Y le voy a predicar 2 horas. Ah, ustedes creían que era media hora que hicieron. Gloria al nombre del Señor. No, no es así. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hablar en esta mañana sobre una acción que nosotros tenemos que hacer, y es acercarnos al Eterno, acercarnos a Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire, la mayoría de la gente entiende que las cosas importantes de la vida, las cosas importantes que no son cosas en sí, son las relaciones humanas, las relaciones con nuestros hermanos. Hay personas que aún así tienen ciertas confusión en qué es lo importante. Porque de la misma manera que cuando nosotros se nos asigna una tarea, se nos asigna una función, nosotros entendemos que lo importante es la función y no la persona para quienes servimos. En otras palabras, hay personas que se enfocan en la tarea y no en las personas. Solo sucede en todos los lados, hasta en la iglesia sucede así. Tanto así que en algunos momentos que nosotros vamos a predicar, a nosotros se nos importa la situación del oyente, de la persona a quien predicamos. Lo que queremos es entregar el mensaje. Lo que queremos es salir de esa responsabilidad. Así sucede también repartiendo tratados. A veces nos enfocamos tanto en repartir un número antes que compartir una experiencia de vida. Y eso es una confusión de rol. Nuestro papel no es ese. Nuestro papel está orientado a las personas. Independientemente el afán con que tú quieras ejecutar esa tarea, debe ser enfocada en las personas. Esto es una introducción y quiero hacer un paréntesis, y es que sí se me olvidaba.
los niños menores de 8 años, si pueden estar en un espacio aparte, ahí arriba se habilitó un espacio para atenderlos. Amén. Los que pueden estar, si hay algún niño que por alguna cosa no se quiere despegar del padre, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, los niños de 8 años para abajo lo van a atender ahí arriba y van a tener una atención particular. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En lo que los hermanos van saliendo para que no haya distracción. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No se preocupen que estamos orando y trabajando para que nosotros podamos arreglar nuestros espacios para esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hemos empezado a trabajar en algunas adecuaciones. ¿Te ves? Ahora hay espacio para que adultos puedan sentarse más cómodos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermanos, gracias. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de nuestro foco de atención, si es en la persona o si es en la tarea. Y nosotros debemos enfocarnos en las personas. A veces el evangelio llega más fácil cuando nosotros nos relacionamos con la persona a quienes queremos alcanzar. Y no tanto así, que a veces creemos que el nosotros ser salvo es que solo confesemos o que tengamos un tiempo de venir a la iglesia, un tiempo de cantar coro, un tiempo de saludar a nuestros hermanos, incluso hasta de hacer alguna tarea de la iglesia. Y creemos que es lo suficiente cuando la palabra de Dios nos invita a tener una relación con Dios. Nos invita a tener comunión con Dios. Y de eso se trata este pasaje. Tener comunión con Dios. A veces queremos servir a un Dios que está en los cielos y nosotros aquí en la tierra, un Dios lejano, un Dios que yo tengo que levantar mi voz para que me escuche, un Dios que yo tengo que hacer ciertas acciones o actividades para que Él me escuche, como ponerme de alguna manera o quizás ir a un lugar cuando la palabra de Dios nos dice que sin importar el lugar, los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Y eso habla de la asequibilidad que nosotros tenemos en el lugar en que estemos, en las condiciones que estemos. No importa el momento en que estemos atravesando, nosotros podemos tener comunión con Dios. Y es lo importante. Lo importante no es solo que tú estés en la lista de la iglesia. Lo importante es que tú tengas una relación con Dios. De eso depende especialmente el que tú puedas recibir todo aquello que Dios tiene guardado para ti, que es mucho, hermanos. Y ahí entra lo que es la parábola del hijo pródigo. Eran 2 hijos que tenía aquel hombre. Y uno que era muy licencioso, que le gustaba dilapidar las cosas. Había otro que se quedó en la casa. Pero ese que se quedó en la casa no entendió que ya todo lo que le pertenecía al padre era suyo. Y cuando llegó el hijo menor, mira, para mí tú no me has dado ni siquiera ni un animal gordito para yo compartirlo con mis hermanos. Y el papá lo llama la atención y le dice: todo lo mío es tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vinculados a una iglesia, asociados con un grupo de personas, pero no hemos tenido esa comunión, esa intimidad con Dios.
Y nos esforzamos muchas veces, incluso hasta nosotros buscar los dones que vienen de Dios. Y yo quiero el don tal, y yo quiero el don y el talento tal, y nos equivocamos. De eso también tenemos que arrepentirnos, porque nosotros a quien tenemos que buscar es al Señor, el que tiene los dones. Y cuando Él está en nuestra vida, cualquiera de los dones se manifestará en nosotros. Y fíjese cómo nosotros nos perdemos de vista y desaprovechamos esas grandes oportunidades, teniendo todo lo que el Señor tiene contenido para nosotros. Nosotros nos enfocamos en una sola cosa, cuando Dios nos lo quiere dar todo. Dios nos lo quiere dar todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y este pasaje de la Biblia en Primera de Juan es una epístola. Es el apóstol, el teólogo. Amén. El que tenía una relación cercana a Dios. Aquel que podía hablar porque se llenaba su corazón, y cada una de sus epístolas están llenos de eso, de amor, porque en él mismo se refleja que él le gustaba estar cerca de su maestro. Generalmente, y es así, nosotros nos identificamos con aquellas cosas que nos apasionan. Y nosotros vertemos y hablamos de esas cosas que a nosotros nos han marcado. El que habla de amor es porque ama. Sin embargo, el que habla de mentiras y de chismes y de que le quieren introducir un pie, es porque su vida está llena de eso. El apóstol dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es una manera muy particular de hablar y de decir todo lo que va a decir en adelante, es decir, de cómo introducir lo que va a decir a continuación. Y habla de todos los sentidos, porque quiere hablar de un Dios que está cercano, que lo pudo palpar, que lo pudo tocar, que lo pudo contemplar, que lo pudo oír. Y eso habla de cercanía y de comunión. Cercanía y comunión. ¿Cuánto quisiera yo que cada hermano pudiera tener una experiencia que pudiera en algún momento decir: mientras yo oraba, sentía al Señor que me guiaba o que me decía? Una experiencia íntima, una experiencia de comunión, una experiencia cercana, una experiencia acerca de el Dios a quien nosotros acudimos buscando refugio, buscando perdón, amor, salvación, buscando la vida. Y el apóstol lo decía así. Él lo oyó, lo vio con sus ojos, lo contempló, y esa contemplación habla de estar cercano y poder ver incluso hasta ¿cómo es? El pelito que se le sale debajo de la mejilla, ¿verdad? Que porque no se ha rasurado, porque de lejos no lo puedo observar, sino de cerca. Y lo he contemplado, lo he visto.
Y lo que el apóstol quiere hablar es de su cercanía, de alguien tangible, de algo que no es etéreo, de algo que no es espiritual, sino algo real. Algo alguien a quien a él se acercó, vio, palpó, escuchó, contempló. Esa es la dirección a la cual nosotros tenemos que dirigirnos. Tener ese aspecto cercano con Dios. Y esa es la invitación. Acercarnos al eterno que nosotros tenemos. Lo que era desde el principio. En esta epístola, Juan, y a pesar de que la Reina Valera lo pone en esa conjugación del verbo era, la conjugación es presente continuo. Lo que está haciendo desde el principio. Porque nuestro concepto, si hablamos de era, es que ya no es, que ya pasó, que ya no existe, que ya no está. Sin embargo, la traducción correcta debe decir lo que está haciendo desde el principio. Y eso habla de un aspecto muy especial de Dios, que Él habita en la eternidad. Yo tengo que ilustrar de una manera muy particular el aspecto de lo que es la eternidad. Y es que con la creación se crearon astros, el sol, la luna, la gravitación o el giro de la tierra. Y cada una de esas cosas señaló tiempos. ¿Cómo se mide el día? La vuelta al sol. ¿Cómo se mide el mes? La vuelta de la luna. ¿Cómo se mide el año? La vuelta de la tierra alrededor del sol. Y cuando no existía, ¿cómo se medía el tiempo? No había tiempo, porque Dios habita en la eternidad. Por eso, al Dios al que nosotros le servimos es un Dios que vive un eterno presente. Él nos ayuda en su definición de sí mismo a entender lo que Él es. Cuando Él dice yo soy el que soy, Él está diciendo es que mi razón de ser no está basada en nada de lo que está creado. Yo soy por mí mismo. Sin embargo, cuando tú quieres decir lo que tú eres, tú tienes que decir yo soy hijo de Tatá y de Don Pepe. Sin embargo, Dios tiene que decir yo soy el que soy. Él habita desde la eternidad. Cuando no había tiempo, Él sencillamente fijó tiempo a su creación. Y nosotros no entendemos y queremos interpretar a Dios basado en nuestras limitaciones. Y es por eso que muchas personas todavía están ventados y no conocen, no pueden acceder a entender lo que es Dios. Y lo quieren interpretar o definir basado en las experiencias científicas. Y con las experiencias científicas no se va a demostrar lo que Él es. Lo que es o está haciendo desde el principio habla de ese Dios eterno que antes que mi papá le guiñara el ojo a mi mamá, hace rato que estaba trabajando a mi favor. Que antes que mis abuelos o mis tatarabuelos de allá, desde Europa, porque uno tiene que colocarse aquí, ¿verdad? Los apellidos que tenemos no son de aquí.
desde Europa, sabe Dios de qué zona de Europa, desde mis mi ascendencia, antes que pudieran ellos encontrarse en el camino y formar una familia, Dios conocía mi nombre. Porque Él preparó todo al final, como les decía, como le predicaba. Él preparó todo el final y volvió al principio y nos anunció en el principio lo que sucedería en el final. Gracias. No voy a profundizar mucho acerca de esto, porque lo que quiero expresar es de quién es que está hablando el apóstol. De un Dios eterno. Y lo menciona con esas palabras, lo que era desde el principio, en una dimensión que nosotros, una dimensión desconocida, en aspectos que nosotros no podemos entender. Y termina ese verbo diciendo tocante al verbo de vida. Y ahí es donde vuelve a utilizar la palabra logos, que utiliza en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si nosotros pudiéramos vivir, estar en esa comprensión todo el tiempo de nuestras vidas serían más fáciles, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos desconectamos muchas veces de esa conexión divina o mística, esa conexión con Dios. Cuando nosotros podemos tocar y alcanzar a Dios, nos desconectamos para ocuparnos de las cosas que son terrenales. Sin embargo, nuestra naturaleza es que aún estando en la tierra, nosotros tenemos nuestros orígenes en el cielo. Esto es a veces hasta incómodo de explicar, que podamos comprender. Pero yo ruego que el Espíritu Santo dé palabra de revelación y que podamos vivir con ello arraigados. Que eso pueda entrelazarse en nuestro ADN y vivir con esto. El apóstol está diciendo de esto. El centro de todas las cosas y el centro de la relación es Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios no te hubiera dado oído, tú no hubieras tenido fe. ¿Aló? Que tú para comprender y adoptar una posición, tú tienes que oír. Y es la palabra la que te hará creer, y creer te fortalecerá en fe. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hemos tocado y es con referencia, todo esto se está entrelazado o su centro. Jesús es el centro, como canta nuestro hermano Israel Houston. Cristo es el centro. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Juan identificó a este ser eternamente existente que estuvo físicamente presente, y Juan lo tocó. Ahí lo tocó, lo escuchó, lo palpó. Alabado sea el nombre del Señor.
Y eso habla, hermanos, de unas, por eso les dije de que le iba a dar algunas pinceladas sencillamente teológicas, que no vamos a profundizar, que es la idea del logos. Nosotros tendríamos que pensar, Dios creó todas las cosas a través del logos, de la palabra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese logos que dio vida, que organizó todas las cosas, que creó donde no había? ¿Quién es ese logos? Y solamente podemos darle un nombre a esa entidad divina, y es Jesucristo. Sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y eso también nos da un reto de comprensión. La vida fue manifestada, dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora fíjate, el calificativo que se le da a Jesucristo le llama la vida. Y lo que estamos viviendo nosotros cuando no tenemos a Jesucristo, ¿qué es? Quizás existimos, pero no estamos vivos. Porque Él es la vida. Cuando Jesús, bueno, el Nuevo Testamento lo dice una y otra vez. El tener vida, vida abundante, es esa vida, es esa realidad espiritual a la que nosotros fuimos llamados a adentrarnos y ser fortalecidos con ella. La vida se manifestó y no comprendemos realmente cómo sucede eso, ni siquiera de la Trinidad. Le damos vuelta que nos resulta hasta incómodo definir cómo poder explicar la Trinidad. ¿Cómo puede ser un único Dios y cómo pueden ser tres personas? No lo podemos entender, no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados. Nosotros no vamos a comprender ni siquiera una parte de lo que Dios es. Y Dios tiene una particularidad, es que Él nos ha permitido comprender algunas cosas para que nosotros podamos afianzarnos en Él. La vida fue manifestada. Esto no era un cuento de hadas. Eso no fue una historieta de los superhéroes. Eso no fue un producto de Disney, ni siquiera de Hollywood. Fue real, se manifestó. La vida fue manifestada. La vida eterna, la cual estaba con el Padre. A ella fuimos llamados. En Miqueas capítulo 5, verso 2, nos habla de la existencia eterna de Jesús cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo puede un hombre mortal, pecador, perdido y distanciado de Dios, delimitar lo que Él es? Si Dios es más grande que todo lo creado, ¿cómo lo va a poder contener? ¿Cómo podrá contenerse en una mente tan pequeña y viciada? Sencillamente porque le ha comprado al vendutero del infierno. ¿Sabe? Te vende y no te vende fruta, te vende mentiras para que tú la compres. Y sale voceando por ahí. Amén. ¿Cómo puede un hombre mortal en una condición caída comprender lo que es Dios? No puede.
Y ese Jesús, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, estaba en el Padre. Bueno, a mí me resulta difícil explicárselo a ustedes. Pero cada uno podrá tener una experiencia muy personal con Dios y lo hará y le hará comprender en la medida que Dios le pueda revelar. A alguien le pude yo decir, mira, este concepto del Dios trino, un Dios en tres personas, un Dios único en tres personas, solo lo podemos comprender de una manera. Y pongamos el ejemplo personal, digamos, para ustedes, ¿qué yo soy? El pastor. Para mi esposa, ¿qué yo soy? Su esposo. Pero para Abigail, Ismael y Angie, soy su padre. Y cada uno podrá hablar de esa única persona desde su perspectiva, distinta, diferente, pero es la misma persona. La misma persona. Entonces, él estaba en el o con el Padre. Y la palabra con indica que este ser, que es eterno y es la vida eterna en sí mismo, es distinto del Padre. Juan construye el entendimiento del Nuevo Testamento con el concepto de la Trinidad. La Biblia une los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una manera inimaginable para otras personas. En Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nunca diríamos, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel. Leemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. ¿Quiénes dicen? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Están los tres. Leemos también en Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahí está la Trinidad. La presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Amén. Y es ahí donde nosotros encontramos una invitación en el verso 3. Y nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tú ves tanto que nos afanamos. Es más, a veces hasta vivimos una vida como un poco, ¿cómo se le dice cuando se le echa agua a la leche? ¿Cómo? Se le bautiza, ¿verdad? A la leche. Ese no es el concepto de bautismo. No quiero utilizar esa palabra para rendirla, diluyéndola o rendirla. Entonces, a veces pretendemos nosotros vivir una vida así, donde le agregamos cosas que hay fuera de Dios, sencillamente para ajustarla
a nuestros deseos, a nuestras apetencias. Cuando la invitación es a tener comunión con Padre, tener comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros entremos en esa dimensión de comunión con el Señor, ya no habrá pastor ni líder que esté detrás de ti. Hermano, ¿qué pasa que no te veo? Hermano, ¿qué pasa que no te veo orando? Hermano, ¿qué pasa que tú no ayunas? Hermano, ¿qué pasa que tú no te sabes la palabra de Dios? Hermano, ¿qué pasa que no se te ve en los espacios de comunión? Porque tú tienes comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, no habría necesidad incluso de pedir la oración. Oren por mí. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene acceso al trono de la gracia. Y ahí es donde se pierde mucha gente de una religión tradicional que quieren llegar a Dios a través de no solamente a través del hermano, sino de una imagen también, o de una representación curial, vicaria de Dios. En el nombre de Dominis Patris. Si con la muerte de Jesús, tú tienes que entenderlo, con la muerte de Jesús en el Calvario, el velo del templo se rompió. Y cuando el velo del templo se rompió, era el velo que daba acceso al lugar santísimo. Quiere decir que ya yo tengo libre acceso al lugar santísimo, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde Dios trabaja conmigo directamente. Yo no necesito de un sacerdote. Yo tengo acceso al trono de Dios en el nombre de Jesús. Es esa comunión la que nosotros tenemos que conservar y cultivar todos los días de nuestra vida. No es una jornada. No, ahora esta semana toca el tiempo de comunión. La semana que viene es el de adoración. En la otra semana evangelismo. Todo el tiempo es comunión con Dios. Porque la obra de Dios no se puede hacer sin Él. Sí. Y queremos en algún momento que cuando vayamos a dar el mensaje, queremos que se caigan los bancos y que los abanicos se muevan de lugar y que tiemblen las paredes. ¿Cómo va a suceder si tú no tienes comunión con el Padre? Parece que yo estoy peleando con ustedes. No. Ustedes saben que yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. ¿Cómo es posible? Hermano, sí, y eso yo lo he visto en mis tiempos sirviéndole al Señor, que son muchos años. Amén. Ya yo he hablado de eso, yo no tengo que hablar de eso nuevamente, ¿eh? En el tiempo que yo tengo sirviéndole al Señor, hermano, personas, el hermano José no sabe, voy a tener que susurrárselo al oído. Ayúdale, Teresa, que él me está preguntando cuántos son. Mire, y en un momento
sucede algo, esto es cable, yo vamos a tener que buscarle algo inalámbrico a esto. O yo menearme menos, déjame quedarme aquí. Me daba cuenta, hermano, yo cantaba coro, yo cantaba coro siendo joven. Ahora no, ahora jadeo, porque usted sabe que no es lo mismo. Yo lo puedo cantar, pero no me alargue mucho. Y se cantaba un coro y descendía la gloria de Dios. Y algunos entendían que era el coro que hacía bajar la gloria de Dios. Y llegaba el otro día y traían el mismo coro para que baje la gloria de Dios. Y no bajaba nada. Así mismo, un desentone. Porque no es el coro. Ni siquiera la persona. ¿Volvió? Aleluya. Bueno, déjame beber agua. La presencia de Dios. Voy a ir concluyendo. Para aquellos que critican al pastor que predica largo. En el cuarto, en público. Eso lo dice la Biblia y lo dice de otra manera, ¿verdad? Nada oculto que no salga a la luz. Pero tu vida secreta de oración también Dios la revela. Tú no tienes que levantarse. Aquí yo quiero orar. Señor, mira al jefe mío que me está haciendo la guerra, Padre. En el nombre de Jesús. Y creemos en el nombre. Y zapateamos creyendo que Él está ahí. En el nombre de Jesús lo piso ese demonio. Hermano, los hermanos no están interesados en conocer tu condición. Vete a tu habitación. Cerrada tu puerta. Ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te escuche en lo secreto te recompensará en público. Por eso hay que tener sabiduría, incluso hasta en esa dimensión de relación. Mire, es una responsabilidad nosotros estar cerca de Dios. Una responsabilidad. Y quiero sencillamente subrayar. Dejemos de buscar las cosas que Dios da. Vamos a buscar mejor a Dios, el que da todo lo que Él quiere dar. Si tú no lo entendiste de otra manera, deja de buscar dones, talentos, de oportunidades, ocasiones. Que tú lo que necesitas es tener comunión con Jesucristo. Si yo tengo al Señor conmigo, todo lo del Señor está en mí también. Por eso no me preocupa si yo hablo lengua, o si tengo interpretación de lengua, o si tengo discernimiento, o si tengo don de ciencia, o don de hacer milagros. No me preocupa, porque yo tengo el Espíritu Santo que lo sirve todo. Tiene todos esos dones y en algún momento sucederá lo que yo no estoy planeando ni que suceda. Por eso la invitación es a tener comunión. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y termina en el verso 4 y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe lo que te está diciendo ahí? Si tú todavía tienes algunas ansiedades, tienes angustia y alguna pena,
Entra en ese nivel de comunión con Dios para que ese gozo sea cumplido en ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Es comunión contigo que necesitamos, Señor. Es un tiempo cercano y constante contigo que necesitamos. Todos los días de nuestra vida, todas las horas, toda la semana, todo el mes y el año es estar cerca del Señor. Señor, gracias. Te doy toda la gloria y la alabanza, oh Dios mío, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios, en este momento, Dios, he compartido el mensaje que tú me has dado. Y primero hablándome a mí, así sé que tu espíritu hará lo que deba hacer con cada uno de mis hermanos. Tu palabra no vuelve vacía. Así que gracias, Dios, en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero